Ahora sí, ya vamos a dar comienzo. La verdad es que esta es una presentación muy larga, voy a ir muy rápido. Más son imágenes que otra cosa, pero también está formulada a base de pensamientos e ideas de protagonistas del movimiento moderno de nuestro país. La verdad es que es súper interesante hablar del movimiento moderno en México, y no lo digo yo nada más desde el punto de vista personal, sino también es una idea, un pensamiento que, que comparten, eh, perdón, Benito, por ahí silencié tu audio porque se escuchaba un poquito de ruido. Comparten varios académicos, incluso de talla internacional, ¿no? El movimiento en México, el movimiento moderno en México, la verdad es que sentó precedentes y, digo, México siempre se ha distinguido por plantear propuestas innovadoras, diferentes, muy únicas, vaya, de nuestro propio quehacer como arquitectos para con el mundo, ¿no? Desde la época prehispánica, evidentemente se ha distinguido la arquitectura mexicana, hasta incluso llegado el movimiento moderno, también sentó precedentes el funcionalismo mexicano, ¿no? Ya que hay una característica muy distintiva valga la redundancia, que nos distingue a los arquitectos mexicanos, sobre todo obviamente aquellos que generan paradigmas o más bien que asimilan paradigmas. Y es que esta característica es que en nuestro país lo que nos ha arrojado la historia es que no formulamos o no creamos nuevos paradigmas. En México no se han creado nuevos paradigmas. Los paradigmas los hemos atraído del exterior, ¿no? Todos los paradigmas o movimientos importantes, ¿no? Desde la Edad Media, la arquitectura gótica, el Renacimiento, la arquitectura barroca, todos estos paradigmas o estos movimientos en México se han arraigado, se han retomado, pero a diferencia de muchos otros países, en nuestro país lo que hemos hecho es que los hemos tropicalizado, los hemos hecho muy mexicanos, ¿no? Y esa parte es, digamos que la parte importante de la arquitectura en México, que si bien no creamos nuevas tendencias, sí las reconfiguramos y las revaloramos. E inclusive esas nuevas alternativas son las que se ven muy bien para con el exterior, ¿no? Ven nuestra arquitectura y dicen, bueno, es que esta arquitectura sí está alineada a cierta tendencia, pero es muy mexicana, ¿no? Entonces, esa característica la tenemos en México y el movimiento moderno no va a ser la excepción. En el movimiento moderno vamos a ver a través de este pequeño recorrido cómo es que justo se fue tropicalizando y que incluso en México se va a posicionar una crítica importante al movimiento moderno que le va a dar forma a nuevas maneras de hacer arquitectura, a una nueva forma de proyectar arquitectura con grandes integrantes, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de Luis Barragán, que en cierto modo el pensamiento que él plantea o esa teoría personal que él configura se sustenta en una crítica hacia el movimiento moderno, ¿no? Una crítica a los formalismos del movimiento moderno, no así al hecho de que la arquitectura tiene que ser funcional. A final de cuentas, la arquitectura de Luis Barragán es funcional, pero evidentemente no se sustenta en un formalismo carente de sentido o carente de esencia o carente de historia inclusive, ¿no? De alguna manera es una nueva manera de hacer funcionalismo, pero sustentada en una crítica a lo que hace Luis Barragán. Bueno, vamos a darle para adelante entonces con la presentación, que no quiere avanzar. Allá. Bueno, es interesante o es importante más bien partir del punto de vista de que hacemos una revisión de lo que es el funcionalismo del movimiento moderno en México para enmarcar la arquitectura actual, ¿no? Para conocer lo que hoy en día tenemos, pues es importante echarle un vistazo a lo que tuvimos atrás, ¿no? ¿Por qué la arquitectura en México hoy es de cierta forma? Bueno, pues hay que ver cómo fue en el pasado para poder entender varias cuestiones, ¿no? Un punto importante de lo que fue el funcionalismo en México tiene que ver con los hechos del contexto que estaban suscitándose en aquel momento. Y ustedes ya lo saben que la arquitectura, digamos que es un reflejo de la sociedad.
En nuestro país, evidentemente, en la década de los 20, en el 19, por ahí, estaba suscitándose el movimiento revolucionario como un hecho político importante. También el arte en nuestro país tenía una resonancia importante por parte de varios artistas de renombre. Entonces, se estaba suscitando esta dinámica crítica, ¿no? En torno al gobierno, en torno al proletariado, en torno a estas clases altas que de alguna manera controlaban parte de la dinámica de nuestro país, ¿no? Entonces, de ahí que haya surgido la Revolución Mexicana como un movimiento que busca rescatar y revalorar al campesino, el hecho de que se vuelva a configurar la manera de desarrollarse en nuestro país a través de un movimiento social, ¿no? De estas características. Entonces, esa era parte del contexto a principios del siglo XX, llegado a la Revolución, inclusive posterior a la Revolución. Y eso entonces formó parte del funcionalismo o del movimiento moderno en nuestro país. ¿Por qué? Porque lo que representaba en sí a lo que era al porfiriato, por así decirlo, pues era esta arquitectura neoclásica, ¿no? Por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, por ejemplo, el edificio de Correos, con estas características muy afrancesadas, que enaltecían mucho lo que era el diseño europeo. Entonces, eso se relacionaba mucho con el movimiento porfirista, que de alguna manera era contrario a la Revolución Mexicana. Entonces, esta idea nueva mexicana de hacer arquitectura sustentada en los valores de la revolución, pues tendrían que ser necesariamente diferentes a lo que era este neoclasicismo abanderado por Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, de ahí que al movimiento moderno lo ven como una posibilidad importante de ser retomado. ¿Por qué? Porque es una arquitectura diferente, es una arquitectura que no se sustenta en esta tradición que sí lo hace el neoclasicismo, ¿no? Entonces, digamos que tiene una buena bienvenida el funcionalismo en nuestro país por esta circunstancia, ¿no? Este hecho de que, insisto, Porfirio Díaz estaba configurando muchos edificios de este estilo, ¿no? En nuestro país, el movimiento, esta nueva arquitectura del siglo XX se configura en 3 periodos, ¿no? Desde el inicio del siglo XX hasta la década de los 30, digamos, con una discusión de cómo tenía que ser esa arquitectura academicista, historicista, ecléctica, en fin, 30 años que se discute esta situación. Del 30 al 70 se implanta ya el movimiento funcionalista, movimiento moderno, se desarrolla, incluso entra en crisis. Para finales del siglo XX se genera una crítica al funcionalismo, entra la posmodernidad y, en fin, otro tipo de situaciones. Entonces, ya entrado el movimiento moderno, esta etapa del funcionalismo realmente va a ser una nueva manera de hacer arquitectura muy local. Si bien al inicio el funcionalismo entra, digamos que solamente a imitación, posteriormente, casi de una manera inmediata, empieza, insisto, a tropicalizarse esta manera de hacer arquitectura, ¿no? Empiezan a surgir posturas críticas, nacionalistas y regionalistas, ¿no? En función de este nuevo movimiento. Y también se empiezan a establecer una serie de pensamientos, insisto, en retomar una nueva arquitectura, ¿no? ¿Cómo se va a reconfigurar? Entonces, entramos a una primera etapa de la llegada en el funcionalismo a nuestro país, que yo retomo con el nombre del neocolonialismo al funcionalismo, en esa transición, ¿no? Como les decía yo, todo parte de una crítica a los estilos porfiristas, académicos y europeizantes, inadecuados, que no se relacionan con este espíritu revolucionario, ¿no? Y empiezan a haber búsquedas alternativas, tanto locales, neocoloniales en este sentido, o internacionales del movimiento moderno, ¿no? Como se critica todo, vaya, más bien como se está retomando esta crítica, que es la bandera de la revolución, que es una crítica a estas injusticias sociales, pues entonces se busca que la arquitectura tenga estas características también, ¿no? Entonces hay un nacionalismo, empieza a surgir un nacionalismo por esta misma situación. Existen anhelos internacionales, por un lado,
pero por otro lado también hay un apego a la tradición. Son estos dos, digamos, movimientos que se están surgiendo en nuestro país. Por el caso de la modernidad, empieza a ver, digamos, que cómo podemos adaptar lo externo a lo interno, ¿no? Y en ese sentido va a haber teóricos, arquitectos que buscan una integración de lo local, de lo internacional a lo local, una modernidad pura, el decir, yo retomo lo que es el movimiento moderno tal cual como es, o una cuestión contraria, ¿no? Una tradición pura. Y hay arquitectos que enarbolan estas tres tipos de banderas, ¿no? Que tienen que ver con el movimiento moderno. Entonces, ya sustentado y llegado el movimiento moderno, poco a poco va a haber un abandono por el estilo neocolonial. Poco a poco se va a ir eliminando. Y va a tener, digamos que una mayor fuerza lo externo. Y este hecho de que llegue, ¿no? Y que lo recibamos con las manos abiertas. En nuestro país va a haber arquitectos como Santa Cecilia o Gorman, incluso Legarreta, ¿no? Legarreta, que propugnan que la arquitectura racional como una solución, ¿no? A todas las problemáticas que actualmente existen o que en ese momento existían en nuestro país. Villagrán se constituye como el teórico más importante de nuestro país. Villagrán, hay muchos manifiestos, hay muchos escritos de él, incluso muchos lo ubican como el teórico de la arquitectura más importante de Latinoamérica. Y ahorita vamos a comentar un poquito acerca de él. Y él decía que la arquitectura tendría que surgir a partir del programa arquitectónico, ¿no? De alguna manera, también tiene que haber influencias del movimiento moderno, ¿no? Y también existe una difusión importante en el uso de cemento en aquella época, ¿no? De repente se traba, ahí está. Y bueno, uno de los primeros proyectos que surge en esta primera etapa, en esa transición del neocolonialismo al funcionalismo, es este proyecto. La mayoría de las imágenes que traigo son fotografías a blanco y negro, porque ya son muy viejitas, retomadas de revistas. Y este es un estadio municipal en Jalapa, ¿no? Que se construyó en el año de 1925, de concreto, evidentemente, y ya con estas ideas revolucionarias. Aquí ya no vemos ornamentación, aquí ya no vemos cuestiones clásicas, sino que hay una total influencia de la modernidad, del nuevo quehacer de la arquitectura, y obviamente llegado con este material concreto, que de alguna manera tiene una importancia muy fuerte ya, incluso desde el siglo pasado. Y aquí un ejemplo, ¿no? Importante, ¿no? En este estadio municipal, algunos de los pensamientos en torno a este estadio, lo leo aquí, dice, es uno de los edificios más singulares de los construidos en la década, tanto por su total conformación a base de concreto como su forma plástica, ahí tendría que ser. Ah, no, perdón, plática, por esta forma de plato. Igual de Anda nos dice que es un elocuente empleo del concreto armado a partir del aprovechamiento de una hondonada natural a la que hubo que regularizar y acondicionar en ella las gradas, ¿no? Esta idea o este pensamiento totalmente funcional, ¿no? Aquí otro proyecto que es Talleres Tostado de Mariscal, uno de los arquitectos que igual le da forma a esta nueva manera de hacer arquitectura. Muy sencilla, muy simple, cero ornamentación, aunque todavía evidencian ahí unas ciertas características como los remates en la parte alta, clásicos, pero todo lo demás ya empieza a deshacerse de la ornamentación, desprenderse de la ornamentación. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Si hay algo, pueden ahí mensajeármelo en un texto. Si es que hay algún aspecto que quieran o tienen alguna duda, mándenmelo, por favor, ¿no? Santa Cecilia y el Departamento de Salubridad, otro de los proyectos que se desarrollan en nuestro país. Estamos hablando de la década de los 20, ¿no? En esa transición de una arquitectura, insisto, muy clasicista, muy tipo Palacio de Bellas Artes, a esta nueva manera de hacer arquitectura funcionalista, ¿no? Ya muy sencilla, volúmenes rectos, sobrios, no ornamentación. Por ahí todavía hay alguna reminiscencia de arcos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando que es la transición. El edificio Sadi también,
con estas características, sin ornamentación, si acaso estos remates en la parte alta, ¿no? Con ciertas formas en zigzag, que también de alguna manera tienen que ver con una reminiscencia a la arquitectura prehispánica de nuestro país, ¿no? En nuestro país, en la época neoclásica, cuando se reconfigura o cuando se configura el Art Deco y el Art Nouveau, también esos estilos se van a hacer muy a la manera de México, ¿no? Entonces, aquí todavía tenemos ciertas influencias del Art Deco con estos zigzag que están en la parte alta, ¿no? Vean este edificio, por ejemplo, que este sí ya digamos que es totalmente libre de ornamentación, y lo desarrolla Villagrán, que es el Instituto de Higiene, una modulación en las ventanas, una repetición. Estamos hablando, por ejemplo, utilizando estos conceptos de la crítica de la forma, que es una forma lineal, este edificio, ¿no? De formas rectas, aquí no hay zigzag, ni mucho menos. Es homogéneo de alguna manera en ciertos tipos de materiales, aunque heterogéneo en cuanto a el tratamiento de fachadas, porque evidentemente no hay el mismo tratamiento en todas las fachadas. Aquí este arquitecto, pues hay algunas fachadas que se cierra, quiero pensar, por las cuestiones del asoleamiento, y hay algunas en las que se abre, ¿no? Se enmarca el acceso con cierta escala un poco mayor, en fin, existe simetría. Va a haber, fíjense, que ciertas características de la arquitectura academicista o arquitectura clásica que va a ser un poco difícil, sobre todo en esta primera etapa de transición, que se las puedan quitar de encima. Por ejemplo, la simetría, ¿no? La simetría tiene mucho poder en la arquitectura, inclusive hoy en día sigue teniendo poder la simetría como uno de los componentes importantes de la arquitectura, ¿no? Bueno, esta es la primera etapa del funcionalismo o movimiento moderno en México, en esa etapa de transición, ¿no? Posteriormente ya hay una etapa de institucionalización. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? Abran sus micrófonos. ¿O todo bien, por favor? A ver, manifiéstense, porque también quisiera saber si no están dormidos o si no se han ido. Bueno, yo al momento no tengo ninguna duda. ¿No? No, Arqui. Todo está bien. ¿Sí? ¿Los demás? Están durmiendo. Están durmiendo. Todo bien, Arqui, gracias. ¿Sí? Verónica, ¿sigues por ahí? Víctor. Mande, sí, ya. Aquí estoy. Aquí, buenos días. Benito, ¿todo bien? Pues entré un poquito tarde a la reunión. No sé en qué año se empiezan a manifestar estos tipos. Estamos hablando de la década de los 20, Benito. Esta primera etapa, que es la que acabo yo de platicarles, es la década de los 20, justo posterior al movimiento revolucionario en nuestro país, ¿no? Obviamente el movimiento funcionalista o movimiento moderno surge desde principios, todavía desde años antes, aunque si se dan cuenta, de acuerdo a lo que han estado ustedes haciendo de críticas, no estamos tan desconectados, ¿eh? O sea, por ejemplo, si hablamos del pabellón de Barcelona, que fue en el año de 1929, acá yo ya les estoy enseñando edificios, como por ejemplo este último edificio de Villagrán, que ya tiene esa esencia, y estamos hablando de la década de los 20, o sea que se va a absorber de manera inmediata este movimiento moderno. O sea, no nos vamos a tardar muchos años en retomarlo, sino que va a ser casi inmediata, ¿no? Entonces, sí es de la década de los 20, Benito. Ok, gracias. Bueno, vámonos ahora ya a la etapa de la institucionalización. Ya estamos ahora en la década de los 30, ¿no? Surge un prototipo en ese momento. ¿Por qué de institucionalización? Porque el gobierno mexicano retoma el movimiento moderno como un movimiento que se tiene que implementar en los edificios de gobierno, vaya, en escuelas, en hospitales, en viviendas. Entonces lo ve como una buena herramienta, una nueva manera de optimizar los recursos, ¿no? Acuérdense que el movimiento moderno tiene que ver con esto, con el optimizar, con el hacer todo repetitivo, el modular, en fin. Y eso va a ser, en un país de escasos recursos como nuestro país, va a ser, digamos que, una posibilidad importante. Por eso es que se retoma esta idea de hacer una arquitectura con estas características.
Entonces, el gobierno oficializa el funcionalismo como parte de su iniciativa, ¿no? Y también la iniciativa privada lo retoma. Va a haber incluso también en esta década conferencias de Lagarreta, de Juan O'Gorman, de Aburto, en apoyo a esta nueva manera de hacer arquitectura, ¿no? O'Gorman, que plantea prácticamente los primeros proyectos de vivienda de estas características. O'Gorman como el creador de la casa estudio de Frida Kahlo, de Diego Rivera, su propia casa. En fin, es de los primeros arquitectos que retoma estas ideas teóricas. Si bien O'Gorman en esta primera etapa las retoma tal cual como son, viniendo de Le Corbusier, va a ser uno de los principales críticos posterior, ¿no? A este movimiento. También adquiere un valor simbólico al ser una arquitectura de transformación. Acuérdense que el movimiento moderno tiene ciertas características. Una de ellas es de que se desvincula de la tradición, se desvincula de la historia. Entonces, crea una nueva historia, una nueva forma de hacer arquitectura. Y eso se relaciona con lo moderno. Entonces, eso también va a tener un cierto valor. Y al mismo tiempo va a ser la principal causa de su crítica o de su debacle incluso, ¿no? El hecho de que no tenga un sustento teórico importante en el sentido de la tradición, de la cultura, ¿no? Va a ser muy criticado en nuestro país. Digo, nosotros somos un país de gran tradición, de gran cultura, entonces cuando llega un movimiento así, lo vamos a, insisto, con este concepto, lo vamos a tropicalizar y le vamos a asignar cierto grado de cultura, ¿no? Lo vamos a educar en nuestro país, por así decirlo. Es un movimiento, digamos, que solamente muy formalista. Imagínense esta idea del pabellón de Barcelona, ¿no? Muy formalista, con estos planos verticales, horizontales, el espacio libre, pero todo se sustenta en la forma, ¿no? Sin ninguna esencia, sin ningún conocimiento o tradición. En nuestro país lo vamos a educar a ese estilo, ¿no? Y le vamos a dar un sentido a esa arquitectura. Santa Cecilia va a escribir incluso un manifiesto, ¿no? Sobre este tipo de arquitectura. ¿Qué características tenía su manifiesto? Decía, la arquitectura no se agota en el papel utilitario. Aquí empieza, digamos, que a surgir ya una crítica, ¿no? Satisfacción de ideales estéticos, sí se deben de cumplir. Existencia de dos tendencias, se identifica la racional y la tradicional. Y el material y la técnica constituyen el criterio para escoger la técnica tradicional o técnicas nuevas, ¿no? En fin, es una nueva manera de hacer crítica en torno al movimiento moderno, ¿no? Ortiz Monasterio, como otro de los académicos importantes en la década de los 30, dice, en arquitectura el camino de la belleza es lo útil y lo estable. Sin funcionalismo no se puede llegar a la belleza, ¿no? Ortiz Monasterio decía que el funcionalismo es la respuesta a las problemáticas de nuestro país, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Santa Cecilia decía adecuar el funcionalismo a las circunstancias materiales y espirituales de tiempo, lugar, costumbres y personas para ser un hogar y no una máquina de habitar, ¿no? Acuérdense de este concepto de máquina habitar de Le Corbusier. Pues Santa Cecilia se osa a contradecir a esta idea de la máquina para habitar y él dice, se tiene que adaptar la arquitectura al tiempo, al lugar, a las costumbres y a las personas, ¿no? De ahí que les comente yo de que la arquitectura en nuestro país es reconocida mundialmente por estas cuestiones de cultura, de tradición, de contexto, de naturaleza, ¿no? Sí retomamos lo que está allá afuera, pero lo hacemos muy a la mexicana, ¿no? Ejemplos de proyectos, el edificio Segura, el apellido del arquitecto Segura, el edificio Ermita, estas características nuevamente, identificamos ahí cero ornamentación o muy mínima, salvo los remates que se constituyen en la parte alta. Elementos libres de ornamentación, configuraciones lineales, rectas, formas rectas, ¿no? Aprovechamiento en este caso del solar, del terreno, se adapta totalmente al terreno, esta propuesta arquitectónica no rompe con el terreno, ¿no? Y son ciertas características que vamos a estar identificando. Igual de este mismo arquitecto, la Fundación Mier, ven, estamos en la década de los 30, no olviden eso, y vemos este edificio que parece un edificio contemporáneo, ¿no? Totalmente sin ornamentación, repetición, modulación en ventanas, líneas rectas, se adaptan al terreno. En este caso sí ya no vemos remates en la parte superior,
Son formas muy regulares, ¿no? Pues ya estamos hablando del funcionalismo total en nuestro país, del movimiento moderno, perdón. Este edificio de Ortiz Monasterio, el edificio de la Nacional, tiene estas reminiscencias de la arquitectura prehispánica, ¿no? Con estos escalonamientos, con estas formas trapezoidales, ¿no? Y es una forma de estar retomando el funcionalismo en nuestro país, de tropicalizarlo. Aquí ya empieza esta idea de la tropicalización, ¿no? Con nuestro país. Otro proyecto, igual de Serrano, el edificio Jardín, igual, cero ornamentación, esta idea de las ventanas alargadas, horizontales, de Le Corbusier que plantea y que llegan para quedarse. Y nuevamente acá, con esos remates a lo mejor escalonados en la parte alta. Esa es una característica que vamos a ver en nuestro país, ¿no? En la arquitectura funcionalista o del movimiento moderno. Igual acá el edificio de Oficinas Italia, del arquitecto de la Mora. Nuevamente, vean esta característica de este escalonamiento en la parte alta. Formas regulares, alineados a la banqueta, repetición y modulación, sencillez, arquitectura lineal, formas planas, rectas, características de la arquitectura del movimiento moderno en nuestro país, ¿no? Y bueno, esa es, digamos que ya la segunda etapa del movimiento moderno en nuestro país, que estamos hablando de la década de los 30. Ya en la década de los 40, incluso de los 50, ahora se constituye lo que es el estilo internacional, ¿no? También el estilo internacional va a llegar a nuestro país. A lo mejor se va a tardar un poquito más. Acuérdense que el estilo internacional se constituye desde Mies van der Rohe, con estas formas muy puras, muy planas, muy rectas, acristaladas, en fin, sin esencia cultural, sino totalmente desvinculadas de la tradición y de la historia, ¿no? Y por ahí alguna primera introducción en torno a este estilo. Existe en aquel momento, ya estamos hablando de la década de los 40, aceleración de la industrialización, empieza a haber ya obviamente inversiones extranjeras, ¿no? Y eso se va a vincular con esta idea de hacer una arquitectura totalmente sin arraigo a un sitio, sino que sea internacional. Entonces se va a ir perdiendo el nacionalismo, se va a ir desvinculando la tradición. Empieza a consolidarse el funcionalismo, ¿no? En nuestro país, con ciertas características, ¿no? Pero obviamente con una tendencia de ir hacia el estilo internacional. Hay también posturas teóricas. Villagrán sigue estando como el teórico de la arquitectura importante. Santa Cecilia, Mario Pani, son de los tres arquitectos con mayor poder y fuerza en nuestro país, ¿no? Existe una gran fascinación por la modernidad y la producción de Estados Unidos. Acuérdense que Estados Unidos empieza a tener una influencia importante prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y en Estados Unidos, pues existe esta idea de la modernidad, de lo diferente, de la tecnología, ¿no? Entonces empieza a haber se empieza a permear esa idea en nuestro país, ¿no? Se empieza a voltear la mirada a las universidades de Estados Unidos. Empieza a haber incluso exposiciones de arquitectura mexicana en Estados Unidos también, y una asociación llamada la ENA adopta la arquitectura contemporánea, ¿no? La asimila tal cual del extranjero. Ejemplos, ya vemos aquí proyectos. Es una casa construida por el arquitecto Yáñez, denominada Unifamiliares Polanco. Aquí, si se dan cuenta, ya estamos hablando de características muy similares a las que ya hemos visto en los proyectos que ustedes han estado haciendo una crítica. Estamos hablando de la década de los 40, ¿no? Estas características neoplasticistas con los planos horizontales, verticales, ¿no? Uno atrás, uno adelante. Esta modulación de ventanas rectas o cuadradas, distintos desniveles. Entonces, son características del movimiento moderno que ya se asimilan totalmente en nuestro país, ¿no? Este otro proyecto, igual, ahora de Yáñez, Unifamiliares Polanco. Nuevamente, formas sobrias, claras, desornamentadas. Aquí ya, si se dan cuenta, esto ya se parece mucho a cualquier tipo de arquitectura moderna de cualquier parte del mundo. Aquí ya no hay, esta si la vemos en Estados Unidos, en Europa, pues no vamos a saber de dónde es, ¿no? Por eso es que se
se le enfoca en lo que es el movimiento internacional o estilo internacional, porque ya no tiene absolutamente ningún vínculo por la tradición. Aquí ya no vemos, por ejemplo, esas características escalonadas en los remates en la parte alta. Inclusive ya los materiales ya son lisos, son planos, son colores claros. O sea, aquí ya no hay ningún arraigo por la historia, por la tradición. Vean acá las distribuciones de la arquitectura de ese mismo proyecto de unifamiliares. Ya estás hablando de que todo se sustenta prácticamente en los aspectos funcionales, ¿no? La configuración racional que se tiene. En este caso, por ejemplo, todo está organizado en torno a un elemento vertical de circulación. En fin, y estas son las características de esta arquitectura, ¿no? Nuevamente acá vemos este proyecto que inclusive si lo vemos pudiera ser que es un proyecto de Le Corbusier, se parece mucho a la Villa Savoy, en esta idea de las ventanales rectos, ¿no? Entonces ya, insisto, ya no tiene ningún vínculo, ya no, esta sí ya no sabemos en dónde se hizo, salvo el hecho de que yo le estoy diciendo que es del arquitecto Yáñez, que es su casa incluso. Fuera de eso, pues pudiera estar hecha en cualquier parte del mundo. Esa es una característica del estilo internacional, ¿no? Que es una totalmente desvinculación a la localidad, sino que ya es diferente. Por ejemplo, este proyecto, ¿no? El Hospital General de la Raza, que diseña el arquitecto Yáñez, igual, o sea, esto sí lo vemos, pudiéramos pensar que es uno de los multifamiliares del Le Corbusier, desarrollados en Europa, ¿no? Entonces, este hecho de que ya no hay arraigo por lo local tiene esta característica en el estilo internacional, ¿no? Nuevamente aquí vemos formas rectas. En este caso, por ejemplo, si estuviéramos analizándolo bajo la metodología del análisis de la forma, aquí ya vemos un escenario intermedio en torno a lo que deja de ser lineal y va rumbo a lo que es el zigzag, ¿no? A los pliegues. Ya se empieza a ver cierta uniformidad, homogeneidad, perdón. En este caso, por ejemplo, sí son ciertamente cercano a lo homogéneo las fachadas, ¿no? Son muy, muy parecidas. Sí son ciertos aspectos diferentes, pero son muy, muy parecidas. Y es una característica del estilo internacional, ¿no? Que llega a volverse totalmente homogéneo el edificio en sus 4 fachadas. En fin. Vámonos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, un extracto de las plantas del Hospital General de la Raza, ¿no? Totalmente funcionales, totalmente... aquí sí se sigue ese precepto de que la forma sigue la función, ¿no? Diseñamos en planta, levantamos alzados y el resultado ya son los edificios, las configuraciones formales, ¿no? El edificio de departamentos, este edificio de departamentos de Mario Pani, igual ya no hay remates en zigzag, ya no hay reminiscencias prehispánicas, ya no hay cierto tipo de materiales diferentes o contrastantes o heterogéneos, todo ya es homogéneo en cuanto a materiales. Hay cierta modulación, repetición, formas regulares, planas, colores claros. Esta idea de la fachada corrida, que insisto, se retoma de Le Corbusier y que ya no más se vuelve a perder, ¿no? Ya llegó para quedarse. Otro edificio de departamentos de Mario Pani, igual, totalmente desvinculado de ornamentación, cero ornamentación. Si acaso acá, con esta idea que les digo yo de que en nuestro país se tropicaliza la arquitectura, pues estos acabados en piedra, ¿no? Que es muy local en nuestro país. Es tan fuerte el arraigo de la cultura que incluso en Mario Pani, que es uno de los arquitectos que más propugna con esta idea de la arquitectura funcionalista tal cual europea, aún así en él se llega a ver esta idea de estos detalles de muros de piedra, ¿no? Que tienen que ver con nuestra tradición local. Aquí nuevamente en este edificio, nuevamente alcanzamos a ver aquí ya estas paredes con piedra. Eso no se ve en Europa. Esto sí ya empieza a tener connotaciones muy locales. Y es que ya entramos a una etapa ahora ya de transición de la crítica al estilo internacional, ¿no? Este edificio se constituye como uno de los últimos del estilo moderno, o el estilo internacional, perdón, tal cual, sin vínculo hacia la historia.
Y aquí ya empieza a haber una crítica importante a eso, ¿no? Y lo podemos ver con el uso de estos materiales naturales, tal cual como los maneja Pani, ¿no? Aquí igual en esta casa habitación. Sin embargo, podemos ver esas formas de la arquitectura moderna, formas regulares, son asimétricas, perdón, las fachadas horizontales, en fin, desornamentadas totalmente. Mario Pani otra vez con otro de los edificios. Este arquitecto va a ser uno de los más prolíferos en nuestro país y más importantes, ¿no? Que va a tener mucha obra en nuestro país. Aquí ya empieza incluso una transición al movimiento brutalista en nuestro país, con esa arquitectura muy pesada. Acuérdense que en nuestro país la arquitectura de tradición, la arquitectura prehispánica, siempre ha sido pesada y arraigada al suelo. Esa es una característica muy de nuestro país. Entonces, ese valor o esa fuerza que tiene esa arquitectura de nuestro país, pues no tan fácilmente la vamos a poder quitar. En este caso, Mario Pani retoma esa pesadez de la arquitectura mexicana y la constituye con formas funcionales del movimiento moderno, ¿no? Ya empieza a haber, insisto, esa crítica al estilo internacional, esa crítica a retomar la arquitectura del movimiento moderno tal cual como es. La Escuela Nacional de Maestros, igual nuevamente de Mario Pani, nuevamente con elementos pesados, importantes, contrastantes, ¿no? Ya no vemos aquí ya esas fachadas totalmente acristaladas que tenía a lo mejor el estilo internacional en Europa o en Estados Unidos, ¿no? El interior de la Escuela Nacional de Maestros, de ese mismo proyecto de Mario Pani, ¿no? El Conservatorio Nacional de Música, aquí ya vemos incluso formas orgánicas, ¿no? Mario Pani, con todo y que, insisto, fue uno de los principales arquitectos que defendía a ultranza el movimiento moderno, y ya en esta etapa de crisis del movimiento moderno o de críticas al estilo internacional, empieza a retomar esencias muy nacionales, como que sea una arquitectura orgánica, natural, de formas irregulares, ¿no? Ya cero pantallas acristaladas totalmente, sino que ya empieza a haber una integración de formas naturales, ya empieza a ser pesada la arquitectura, ya no es ligera totalmente, ya su densidad es pesada, ¿no? En fin, ya son características de que el estilo internacional empieza a estar de salida, ¿no? Nuevamente en el Conservatorio Nacional de Música, esa pesadez de este elemento horizontal superior, ya no vemos pantallas de cristal solamente, ya materiales naturales de piedra también empiezan a formar parte del escenario de la arquitectura mexicana. Y nuevamente acá, ¿no? Entonces, ha sido esa transición de la arquitectura del movimiento moderno hacia lo que, inclusive esto ya se acerca más a lo que hoy en día vemos allá afuera, ¿no? Su influencia del movimiento moderno que sigue estando vigente en nuestro país hoy en día. Multifamiliar, igual de Mario Pani, de la Ciudad de México, muy pesado. Aquí ya vemos esta idea de los pliegues, cómo la arquitectura se empieza a transitar a esta forma fenomenológica que he comentado yo, en donde ya la arquitectura, la forma de la arquitectura en sí ya representa algo. Ya no nada más es un capricho formal, sino que tiene una esencia, ¿no? Eso es lo que es la arquitectura contemporánea. Entonces ya es un fenómeno la forma arquitectónica. Ese mismo proyecto del multifamiliar Miguel Alemán, de Mario Pani. Y bueno, llegamos a Villagrán, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Ya casi estamos de salida, chavos, pero ¿algún comentario, alguna pregunta del estilo internacional en nuestro país? De cómo fue formulándose, cómo se posicionó y después de cómo ya fue entrando en decadencia. ¿Alguna pregunta o comentario? Arqui, entonces, por ejemplo, en las investigaciones que hemos estado haciendo, bueno, las críticas, ¿cómo entrarían estos edificios? ¿Serían clásicos por la forma y por la composición o serían del estilo ya entrando al internacional? Es que como yo les he comentado,
para tomar ya, digamos que una postura, tenemos que analizar todos, en este caso, las 6 categorías y las subcategorías de cada categoría, ¿no? Por eso es que era para mí importante ubicarlas, cada categoría, una vez que ya hayamos hecho el análisis de sus subcategorías, ubicarlas si es clásico, intermedio o romántico. Entonces, yo creo que acá tu resultado te lo va a dar el hecho de que cómo se ubiquen estas categorías en esos colores. Si tú tienes si tienes más colores hacia lo oscuro, hacia lo romántico, entonces quiere decir que ya, o una de dos, o ya se ubican como de diseño romántico o están en una transición. Por eso es que el resultado te lo va a dar, digamos que te lo va a dar ese análisis gráfico en tus colores que tienes tú. Y ahí solito tú ya lo vas a dar, te vas a dar cuenta, ¿no? Porque sería contradictorio que dijéramos, es que tiene formas clásicas cuando a la hora de ubicar los colores nos dan casi todos en medio, ¿no? Por ahí de repente veía yo esas conclusiones en varios de ustedes que me decían, es que tiene un diseño clásico, pero a la hora de hacer las valoraciones en sus gamas de colores estaban la mayoría en intermedios. Entonces quiere decir que no tiene un diseño clásico. Sí, como en una transición, ¿no? Exactamente, que ya estaba en transición. Entonces, aquí probablemente vamos a encontrar, igual en una etapa de transición también, porque todavía tienen cierto arraigo, ciertas características homogéneas, lineales. No vemos, por ejemplo, zigzag, salvo este edificio último de Mario Pani, los demás proyectos o son lineales o apenas en L, ¿no? Entonces, hay cierta homogeneidad, aunque son heterogéneos en fachadas, ¿no? Todas las fachadas son diferentes, aunque son los mismos materiales. Entonces, tienes un poquito de unos, pero un poquito de otros. Entonces, okay, yo creo que se siguen ubicando en un movimiento intermedio. A diferencia, por ejemplo, del estilo internacional gringo. Sí, y por ejemplo, uno de los edificios que ustedes van a analizar, no es cierto, ya no lo van a analizar porque ya no lo vamos a ver. Si ustedes analizaran el edificio Seagram de Mies van der Rohe, del estilo internacional, ustedes ahí sí se van a dar cuenta de una gran diferencia del estilo internacional gringo al estilo internacional mexicano. Porque esas son totalmente fachadas de cristal, tal cual. Digo, en nuestro país sí llega a haber edificios así, sobre todo de Augusto Álvarez, totalmente que son proyectos, prismas rectangulares, todos de cristal. Pero son pocos. O sea, nuestro país sí se llega al estilo internacional, pero se tropicaliza. Ustedes ya lo han estado viendo aquí y se hace pesado. La arquitectura en México, híjole, es un arraigo importante que tenemos. Ustedes mismos analícense en sus proyectos, ¿no? No se parece a un proyecto hecho en Japón, por ejemplo, que está flotando. La arquitectura en Japón está flotando porque está sobre pilotes. ¿Y eso de qué viene? Bueno, pues el hecho de que en épocas pasadas, cuando la agricultura, pues se tenían que irrigar, inundar los campos, entonces la arquitectura tenía que estar hecha en pilotes, para que cuando se inundara los campos de arroz, pues no entrara el agua hacia adentro, ¿no? Entonces esa característica de ligereza, de estar volando, es una característica que inclusive hoy en día sigue teniendo Japón. Así como nosotros, nuestra arquitectura es muy arraigada al suelo, nosotros tenemos una esencia que parte de un vínculo muy grande con el maíz, con la tierra. Y como tenemos un vínculo muy grande con el maíz y con la tierra desde la época prehispánica, entonces nuestra arquitectura era sólida, era pesada y arraigada al suelo, ¿no? Así era la arquitectura prehispánica. Y entonces, cuando llegan estos movimientos a nuestro país, se van a tropicalizar y se van a seguir haciendo pesados, ¿no? Es una característica que es difícil que nos la sacudamos, que la quitemos de nosotros. Insisto, analicen ustedes sus propios proyectos arquitectónicos y se van a dar cuenta que tienen cierta esencia de esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, no, vamos a entrar entonces a esta etapa última ya de la presentación que tiene que ver con Villagrán. ¿Por qué es importante para mí hablar de Villagrán? Porque yo les he dicho mucho cuando hablamos de lo que es teoría, que es importante que cada uno de ustedes tenga una teoría, ¿no? ¿Y qué es una teoría? Pues son pensamientos de cómo tiene que ser la arquitectura, características de cómo tiene que ser la arquitectura. Ustedes deben de tener su propia teoría y casarse con esa teoría. Obviamente no quiere decir que no vaya a evolucionar, va a ir cambiando.
Va a ir cambiando y va a ir evolucionando. Entonces, pero ustedes primero, antes de que empiecen a formular formas y un proyecto X, primero sustenten todo en una teoría. Dense a la tarea de decir, mi arquitectura tiene que ser así, así, así y así, ¿no? Y pelearse con eso y defenderla, ¿no? Obviamente van a encontrar en el extranjero, en nuestro propio país, arquitectos que están casados a lo mejor con esas ideas que ustedes tienen. Entonces, pueden tener ahí un vínculo y puede servirles de punto de partida, ¿no? Entonces, Villagrán, se consolida en nuestro país como el teórico más importante, ¿no? Y además que es aceptado en el gremio. Él va a dar clases en lo que es la UNAM, por así decirlo, y es el más importante teórico de la arquitectura de nuestro país, ¿no? Y, insisto, como les comento yo, incluso reconocido a nivel Latinoamérica. Él va a tener, digamos que, dos grandes publicaciones que van a ser la influencia de muchos arquitectos. Uno que es el panorama de 50 años de arquitectura mexicana contemporánea. Él escribe este panorama de 50 años de la arquitectura. Y otro que tiene que ver con ideas regentes en la arquitectura actual, ¿no? Son sus dos grandes publicaciones. Escribe libros incluso, pero estas dos se posicionan en el gremio, ¿no? Y él dice, si bien al inicio tiene una influencia tal cual directa del movimiento moderno de Le Corbusier, va a ir evolucionando hasta reconfigurar ciertas ideas ya muy propias de México, ¿no? Dice, la arquitectura mexicana está en busca de orientación doctrinal teórica y de expresiones propias. Insisto, tenemos un arraigo muy fuerte cultural y no nos lo podemos quitar, ¿no? Más bien tenemos que adaptar lo de allá afuera a lo que tenemos, a lo que somos. Según Villagrán, en el 24 año en que había empezado sus clases de teoría de la arquitectura, empieza a producirse una verdadera arquitectura mexicana contemporánea, ¿no? Contemporánea, no quiere decir que no sea mexicana, sino contemporánea, ¿no? A partir del 24. Y dice, solo la arquitectura que se produce al amparo de su teoría sería auténticamente mexicana, adecuada a tiempo y lugar, sin ser funcionalista y mucho menos internacionalista, ¿no? El hecho de que solamente sea funcional y el hecho de que solamente sea internacional, para él no es una posibilidad. Tiene que tener un sentido de lo local, ¿no? Y él va a identificar dos tendencias. Una tendencia que tiene que ver con lo internacional, neoformalista, utópica y sin fundamento teórico. Solamente, para mí, es la forma lo más importante, ¿no? Y otro, que es la localista, ¿no? Es una arquitectura sí bien moderna, pero con características regionales. Son las dos grandes tendencias que él identifica en nuestro país, en estas décadas de análisis que él hace desde la década de 1900 hasta los 50, ¿no? Y él dice también, personalmente lo dice así, lo cito, urge descubrir la esencia de lo auténticamente mexicano en la obra de nuestro secular patrimonio de arte para acentuar a la mexicana conscientemente la lengua del occidente, que sin ser nuestra nos pertenece y le pertenecemos. O sea, fíjense, o sea, él no niega estas ideas extranjeras, porque de alguna manera parten también del hecho de que la arquitectura tiene que ser funcional, ¿no? Y eso, pues, tiene que funcionar siempre. Sin embargo, dice que hay que identificar la esencia. Por ejemplo, yo ahorita les comentaba, y desde mi punto de vista, esa es parte de la ausencia, digamos que más, ¿cómo les explico? Más única o más relevante de la arquitectura de nuestro país. El hecho de que sea pesada y arraigada al suelo. Eso, desde mi punto de vista, forma parte de la esencia de la arquitectura de México, ¿no? Entonces, lo que nos invita a hacer Villagrán es identifica, descubre cuál es la esencia de la arquitectura mexicana y adáptala a ese lenguaje occidental, ¿no? Es lo que planteaba Villagrán. Él decía, la arquitectura con características de verdad y de integración del valor arquitectónico. Así debe de ser útil, lógica, estética y social. Esa parte de lo social no tiene mucho en la arquitectura del movimiento moderno y él dice, tiene que ser así, ¿no? También, por otro lado, se reafirma el compromiso social de la arquitectura y, por el otro, su fundamento funcionalista. O sea, integra ambas cosas. No nada más que sea formalista, no nada más que sea útil, sino que tenga un beneficio o un impacto social, ¿no?
¿Dónde vemos esa parte de lo social en la arquitectura? Pues justo en lo que les vengo yo comentando, en este arraigo con los materiales locales, ¿no? ¿Qué tipo de materiales hay en cierto lugar? ¿Qué esencia cultural hay en ese lugar? Para que esa esencia se impregne en la arquitectura. Ahí es donde está el carácter de lo social en la arquitectura, ¿no? Una de las formas. Denuncia una crisis de la arquitectura formal y no teórica, ya que el funcionalismo ha degenerado en el internacionalismo formalista y acrítico. Para él, este estilo internacional, donde vemos ese edificio prismático con fachadas totalmente cristaladas iguales, es decir que la arquitectura entró en crisis, ¿no? Porque solamente se sustenta en la forma y no tiene un sustento teórico que tenga que ver con lo social, sobre todo, ¿no? Y solamente ha caído en un formalismo. Además, él menciona valores que debe tener la arquitectura. Debe ser útil, ¿no? Debe ser adecuada a funciones y necesidades, pero además debe ser lógica, ¿no? Y en este sentido dice que la arquitectura tiene que manifestar verdad. ¿Y cómo se manifiesta la verdad? A través de una concordancia entre el material y su apariencia. Si yo voy a hacer una pared de tabique, pues que realmente sea de tabique, o sea, que yo no le ponga un aplanado después, ¿no? Porque entonces ahí ya deja de ser verdadera esa arquitectura, ya no manifiesta verdad ese muro, sino que ya es una fachada, ya es una forma diferente de ser arquitectura, pero él dice, no, tiene que ser verdadera, tiene que haber congruencia entre su estructura y su apariencia, entre el material y la apariencia, entre la forma, la estructura y la función. De esa manera también se vuelve verdadera la arquitectura, ¿no? Esa forma tiene que ver con su función y tiene que ver con la estructura que lo sustenta. Tiene que ser verdadera al haber una concordancia entre el exterior y el interior, ¿no? Por eso es que se le da esa connotación social y cultural, porque si allá afuera hay naturaleza, pues tengo que impregnar de naturaleza la arquitectura. Si allá afuera hay tradición, tengo que impregnar de tradición a la arquitectura. Y entre la forma y el programa, ¿no? Entonces, son, digamos que, valores de Villagrán para esta nueva arquitectura. Y la estética dice, pues también tiene que ser belleza, tiene que tener una cierta composición que manifieste unidad, ritmo, simetría y carácter, ¿no? Y nuevamente, con esta parte de lo social, apego a la cultura y a las necesidades reales, ¿no? Son valores que plantea Villagrán en esta arquitectura nueva que se empieza a constituir, ¿no? Y justo en esta idea que les digo yo de que el estilo internacional entra en crisis, es que ya va a haber nuevas formas de hacer arquitectura, ¿no? Uno de los actores importantes va a ser Félix Candela, ¿no? Félix Candela, como uno de los arquitectos más importantes de nuestro país, él denuncia la crisis del estilo internacional, él dice que ha caído en la arquitectura en una crisis mundial, ¿no? Y critica abiertamente al movimiento moderno al decir que se ha posicionado como un instrumento de demagogia revolucionaria, ¿no? Él es un fuerte crítico de este estilo y lo vamos a ver a través de sus proyectos. Ahorita voy a mostrarles un proyecto de Félix Candela, ¿no? Y él denuncia y él plantea estos aspectos. La producción del estilo internacional definida de una pobreza desoladora, ¿no? O sea, no te aporta absolutamente nada. Es simplemente una repetición, una modulación y un acristalamiento. Y él igual también denuncia que hay partidarios de una originalidad desenfrenada, ¿no? O sea, hay muchos arquitectos también que quieren seguir haciendo este tipo de arquitectura. También identifica una tendencia estructuralista y extravagante, ¿no? En estas nuevas formas de hacer edificios. Y también critica la falta de bases para un estilo permanente, de donde se deriva la crisis de la arquitectura. Él se da cuenta que como la arquitectura ha caído en ese simplismo formal, pues de alguna manera eso va a ser lo que le genere decadencia a esa arquitectura, ¿no? Poco a poco se va a ir perdiendo, porque no tiene un arraigo por lo local. Entonces, él empieza un debate en torno a esta crisis del movimiento moderno del estilo internacional, ¿no? Y él plantea la necesidad de una doctrina actual, una nueva manera de hacer arquitectura. Plantea la humanización del arte y de la búsqueda de líneas de expresión alternativas. Su forma de hacer arquitectura de Félix Candela va a ser muy orgánica y lo vamos a ver ahorita.
Y bueno, también plantea una relación entre arquitectura, urbanismo y planificación. Otro de los críticos también va a ser Enrique del Moral. Él plantea consideraciones culturales e históricas sobre la crisis. Igual constatación de falta de integración entre las artes, no se integran las artes, las bellas artes a la arquitectura. Y búsqueda de la integración superando la supuesta autosuficiencia y logrando una correspondencia con una manera de ser de ciertos pueblos y en ciertas épocas, ¿no? Van a surgir en nuestro país ejemplos importantes de arquitectura ya sustentados en una crítica al estilo internacional. Ciudad Universitaria va a ser el principal ejemplo, ¿no? Estas formas, si bien sí son formas modernas, pero con un arraigo a la tradición, con acabados locales, con materiales locales, con esencias culturales. Luis Barragán, como les comentaba yo, hace una reinterpretación de la tradición, pero en bases modernas, ¿no? Bases funcionales. Estos dos ejemplos de nuestro país van a ser surgen como esa crítica al estilo internacional. Aquí están las torres de satélite de Luis Barragán. Si bien son formas prismáticas básicas y elementales que a lo mejor las pudiéramos relacionar con el movimiento moderno, les pone textura, les pone acabados y les pone color, ¿no? Entonces, es su manera de hacer la arquitectura de nuestro país. Es, digamos, que el lenguaje que él utiliza en su arquitectura. Conjunto Aristos, nuevamente, como un ejemplo de esa crítica al estilo internacional por la pesadez que plantea este tipo de arquitectura. Insisto con esta idea de que la arquitectura es mexicana. Contacto con la naturaleza, ¿no? Aquí está el ejemplo de Ciudad Universitaria. Podemos seguir viendo formas funcionalistas, modernas, pero si ya vemos las características de cada edificio, ya son muy locales, muy arraigadas a la cultura de México. Aquí vemos unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la Biblioteca Central, con estos murales que se plantean. La Torre de Rectoría, igual nuevamente con estos murales mosaicos que se incrustan en formas funcionalistas. Digo, si no tuviera este importante mural, pues pareciera un edificio del estilo internacional, tal cual, ¿no? Con estas fachadas iguales. Pero no, empieza a ver ya esta crítica al estilo internacional y empieza a posicionarse estas características muy locales. Los frontones Aray, con estas formas troncopiramidales, de materiales de piedra, esta esencia prehispánica, es una forma nuevamente de hacer una crítica al estilo internacional. Sigue habiendo repetición y modulación, pero con estas otras características. Y aquí vemos ya un proyecto de Félix Candela, ¿no? Este pabellón de rayos cósmicos. Félix Candela, él va a ser un ingeniero también, porque él aporta a la arquitectura del mundo, prácticamente, a partir de México, este diseño de cubiertas aligeradas o cubiertas de cáscara de papel, que también se les denomina, porque son cubiertas de 3 o 4 centímetros, son de concreto, pero de 3 o 4 centímetros, ¿no? Y que se sustentan sin estructura interna. Y con formas totalmente orgánicas. O sea, esto es una crítica totalmente a lo que es la arquitectura internacional, con estas formas totalmente extravagantes y naturales, ¿no? De aquí, muchos arquitectos contemporáneos, inclusive hoy en día, empiezan a retomar las formas de Candela, ¿no? Candela se va a posicionar como un arquitecto innovador totalmente y va a tener, digamos que muchos admiradores internacionales que lo empiezan a imitar y que empiezan a constituir una nueva arquitectura, ¿no? Y bueno, hasta aquí ya la presentación es un poquito larga, porque sí ameritaba que fuera larga por esta idea del movimiento moderno en nuestro país, que como les comentaba yo, es un movimiento moderno que se constituye y que tiene un arraigo importante, pero que muy a la mexicana, a diferencia de otros países. Por ejemplo, en Brasil también el movimiento moderno va a tener una fuerza importante. Sin embargo, en Brasil, los precursores del movimiento moderno, como Lúcio Costa, como Meyer, ellos retoman la arquitectura tal cual como Le Corbusier la planteaba, ¿no? Y solamente en una etapa final es que ya empiezan a configurar ciertas formas orgánicas muy locales, pero al inicio era muy Le Corbusier la arquitectura del movimiento moderno en Brasil. Y así ha sucedido en muchos países, ¿no? Incluso en Latinoamérica, con todo y que hay tradición.
pero en nuestro país no. En nuestro país se tropicaliza y sí se posiciona de una manera importante, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les ha parecido este recorrido histórico por la década de los 20, 30, 40 y 50? Ya con la llegada de estos exponentes como Félix Candela y con exponentes como Luis Barragán y arquitectura como la arquitectura de Ciudad Universitaria. ¿Cuál es su opinión? Los escucho, ahora sí. Bueno, pues creo que ya pasando la década de los 40, 50 ya con Félix Candela comienzan a verse más remarcadas estas situaciones de que pues comenzaban a usar formas más orgánicas en vez de más modulares y bueno, dan otro tipo de respuestas a las necesidades que tenemos, ¿no? Así es. ¿Los demás qué opinan? Les escucho. ¿Qué les pareció este recorrido histórico? Benito, te escucho por ahí, ¿sigues ahí? No se escuchan. Rocío. Creo que ya no están. No. Sí, sí estoy. Ah, sí. A ver, te escucho. ¿Qué te pareció este recorrido? Pues está muy interesante porque vemos que desde, bueno, épocas anteriores he estado viendo pues esos cambios, ¿no? En las fachadas, en las plantas. Y que bueno, todo eso se ha estado retomando hasta ahora. Que incluso pues en los años 20, como usted nos menciona, pues ya se ve como ese cambio de estilo, ¿no? Que ya no viene siendo como muy tradicional como era antes. Exacto, exacto. Sobre todo en la década de los 20, o cuando empieza a posicionarse en el movimiento moderno, digamos que es solamente una pequeña época en la que se retoma tal cual, pero después se tropicaliza, ¿no? Se tropicaliza y se posiciona a nivel internacional nuestra manera de hacer arquitectura. Marco, ¿qué te pareció? Yo pues, bueno, de por sí ya había leído varios artículos de las obras que nos dejó de los trabajos. Entonces, pues sí, ya algunas cosas ahorita que mencionó ya las había visto. O ya más o menos había visto los estilos, cómo iban cambiando conforme al tiempo. ¿Y qué piensas acerca de esta manera de hacer arquitectura en nuestro país en el que adaptamos lo de afuera para hacerlo muy a la manera mexicana? Pues para mí, bueno, pienso que es mejor porque en algunos espacios pues, no podemos hacer como que romper con la obra el contexto. Bueno, para mi gusto es mejor así, un diseño que se adapte. Ok. Verónica, ¿estás ahí? Sí, Arqui, hola, buenas tardes a todos. Pues a mí me resultó interesante la manera en que la arquitectura va cambiando, ¿no? El tipo de morfología que se implementa con el paso del tiempo, cómo cambia radicalmente a formas, como usted nos decía en las presentaciones anteriores, muy rectas, muy planas, como la última que vimos, ¿no? Que ya en forma de zigzag y así. Y lo que posteriormente me imagino que se desarrolla, ¿no? Así es parte de la evolución que ha tenido nuestro país, muy rica en ese sentido, ¿no? Y bueno, a mí me interesaría conocer, digo, más allá de saber lo que ha sido la historia de la arquitectura de nuestro país, a ustedes, ¿qué toman de todo esto que hemos estado viendo? ¿Qué creen que es importante retomar de todo esto? ¿Qué creen que aporte a su propia teoría de todo esto que estamos viendo? Arlen, ¿tú tienes esa respuesta? Sí, lo estoy pensando.
¿qué puedes retomar? Digo, no quiere decir que el movimiento moderno haya estado mal. Obviamente trae muchas cosas que inclusive hoy en día le seguimos manejando, ¿no? El hecho de que el proyecto sea funcional y que parte de la función. Pero también la crítica al funcionalismo deriva en cosas interesantes, como el hecho de que sea contextual, de que tenga cultura. En fin, ¿qué retomarías tú de todo esto que hemos estado viendo para tu propia teoría, para tus propios principios? Bueno, no sé si entraría igual la implementación de los materiales, tal vez, bueno, me voy a regresar tantito a un trabajo que nos dejó usted de lo de tendencias, ¿no? Algo así le contesté, ¿no? De que antes, pues, o sea, todo el mundo estaba como que así, querer estar en tendencia, y después de cierto tiempo a lo mejor pues nada más queda como un simple recuerdo, por así decirlo, y a lo mejor se agarran o se toman más bien ciertos aspectos. Y bueno, en mi sentido, bueno, en mi pensar, no sé si a lo mejor entraría los materiales, tal vez las formas, pero pues siempre tomando en cuenta las necesidades del usuario. Claro, 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 claro. ¿Quién más le pudiera dar una respuesta a esta pregunta que les decía yo? ¿Qué pueden ustedes retomar que le dé forma a su propia teoría? Grecia, ¿estás por ahí? Buenas tardes, Arqui. Sí, por aquí estoy. Te escuchamos, Grecia. ¿Qué retomaría yo de esto para mi propia teoría? Exactamente. ¿Qué características tú retomarías de todo esto que hemos estado viendo? Pues, pues si bien la arquitectura se ha ido modificando con el pasar del tiempo, como usted bien dice, pues como nacionalidad la hemos pues modificado a nuestro entorno, a lo que es nuestro entorno, así como pues la internacional, aún así se vino modificando, a pesar de que no, bueno, es que sí está algo difícil de explicar, pero, o sea, sí, como usted dijo, no. ¿Concuerdas con esta idea de que la arquitectura tiene que tener esencia cultural del lugar? Ah, sí, claro, es algo de lo que no nos podemos deshacer, como usted dice. No podemos traer, bueno, si traeríamos algo de afuera, pues tal vez lo modificaríamos a esta esencia de cultura, ¿no? Entorno, ¿no? Así, exacto. Yo creo que es una de las cosas importantes, ¿no? Ahora, también supongo que coincides con el hecho de que la arquitectura tiene que ser funcional, o sea, eso no lo podemos dejar de lado. Ajá. Entonces, eso ya es parte de tu propia teoría, ¿no? El hecho de que se sustente en una función, de que tenga esencia de la cultura local. Digo, es libre que cada quien piense cómo debe ser su propia teoría. Habrá quien diga, a lo mejor aquí, no, es que a mí me interesa que la arquitectura sea mundial, o sea, que no esté arraigada a un lugar, sino que sea internacional y que no esté vinculada con la tradición. Y se respeta y es válido, ¿no? Cada quien tiene su forma personal. Este tipo de materias, así como los análisis críticos, de lo que se trata es de que ustedes retomen ideas o pensamientos que ya alguien ha utilizado para configurar su propia manera de hacer arquitectura. Si no, no tiene ningún sentido que hagamos un recorrido histórico. Aquí no se trata de que aprendan fechas y de que aprendan nombres. Se trata de que ustedes vean qué pueden retomar de esos arquitectos, sobre todo arquitectos que han trascendido en la historia, qué pueden retomar y qué pueden utilizar ustedes en su propia arquitectura. Yo les puedo nombrar, lo vamos a ver ya llegada a la supermodernidad, arquitectos como Rem Koolhaas, por ejemplo, que es uno de los teóricos más relevantes e importantes de la arquitectura mundial de hoy en día. Rem Koolhaas tiene igual una esencia del pasado, o sea, él te puede decir de muchos conceptos o aspectos o características que su arquitectura está retomando del pasado, o sea, Peter Eisenman, otro teórico de la arquitectura y que también se ha distinguido como un arquitecto contemporáneo importante, son teóricos. O sea, su arquitectura la sustentan en una teoría, no nada más en un formalismo banal.
Entonces, es importante que conozcamos la historia de la arquitectura para que de ahí veamos qué podemos retomar, ¿no? Por ejemplo, en este edificio que les planteaba yo de Félix Candela, estas formas totalmente orgánicas. O sea, Félix Candela hizo varios proyectos con estas características. Y si ustedes ven esos proyectos de Félix Candela y ven, por ejemplo, la arquitectura de Zaha Hadid hoy en día, pues le van a encontrar relación, ¿no? O sea, Zaha Hadid, desde mi punto de vista, tiene una influencia muy importante de este tipo de arquitectos como Félix Candela. Entonces, Zaha Hadid, digamos que no inventó su arquitectura a partir de la nada, sino él se sustenta en formas del pasado, en teorías del pasado, en maneras de hacer arquitectura del pasado. Entonces, de eso se trata este tipo de materias. No nada más, insisto, de que ustedes aprendan fechas, arquitectos, sino que identifiquen qué pueden retomar de estos arquitectos, qué aspectos pueden retomar para que le den forma a su propia teoría. Digo, insisto, la teoría puede ser diferente de cada uno de ustedes, ¿no? Benito, ¿andas por ahí todavía? ¿Sí andas por ahí? Entonces, ¿Cuál sería tu conclusión? sí, ¿Qué te pareció? es que se me trababa mucho en la computadora. Sí, ¿qué te pareció? ¿O qué retomarías tú de estas formas características en tu propia teoría? Pues en base a lo que plantea Villagrán, bueno, yo la vez pasada en mi opinión, en la opinión que yo le mandé, puse que para mí sería lo más importante sería la función. Y en base a esto, integrarla igual al contexto en donde está integrada. También utilizar materiales que, pues, como tal que sean o que caractericen al lugar en donde se va a poner. Pues en este caso en México, ya lo decía usted hace rato, pues varios arquitectos tomaban ideas de otros países, pero ponían características propias del lugar. Y bueno, para mí, yo también pienso de esa forma. Para mí, algo muy importante son las necesidades que tienen, pues en este caso, el ser humano, y para qué se va a utilizar el proyecto. Bueno, esa sería mi opinión aquí. Por ejemplo, fíjense, ya fuera del movimiento moderno en México, de los arquitectos que ustedes estuvieron analizando, Álvar Alto es un arquitecto donde va, digamos que es el Luis Barragán de su país, porque Álvar Alto sigue siendo funcional, retoma estos aspectos del movimiento moderno, pero los hace muy naturales, muy locales, muy relacionados con la naturaleza, con el contexto, ¿no? Entonces, de él podemos aprenderle esos aspectos, si es que ustedes concuerdan con esa teoría, ¿no? De contextualizar el objeto arquitectónico con lo que se encuentra de manera inmediata o con las tradiciones constructivas del lugar. Entonces, de él podemos aprenderle. De Mies van der Rohe es muy minimalista, ¿no? Y sus objetos arquitectónicos son bellos, son esculturas, ¿no? El propio pabellón de Barcelona es una escultura. Y es muy estético. Y yo creo que de ahí pudiéramos retomar esos aspectos, ¿no? Entonces, con esas formas puras, claras, con ese espacio abierto al interior, ¿no? Con esa conexión con el afuera y el adentro, con estos grandes acristalamientos. Entonces, de ahí le podemos retomar esos aspectos de la forma, ¿no? Con Le Corbusier también, con esta idea de la máquina para habitar, no está tan mal esa idea de una máquina, ¿no? Porque a final de cuentas tiene que ser operativa la arquitectura. Solamente que en esa idea de hacer de la arquitectura una máquina, no hay que desvincularnos de la tradición y de la cultura, ¿no? Y que de alguna manera también Le Corbusier lo retoma en sus proyectos en su última etapa. Por ejemplo, la Capilla de Rechamps de Le Corbusier es un proyecto arquitectónico que ya se integra mucho a la cultura local. Mucho, mucho, mucho. De hecho, ustedes lo pueden ver y pareciera que no es de Le Corbusier, porque no tiene nada que ver con sus fundamentos funcionalistas.
Entonces también él, sobre todo él ya empieza a tener estas ideas después de, más bien en su última etapa como arquitecto, con esta idea de que la arquitectura tiene que ser humana, ¿no? Y en fin, también de Archie Graham con esta idea de la arquitectura móvil y que camine. Digo, podemos retomar muchas cosas hoy en día de Archie Graham y que probablemente hacia allá vamos, hacia esa arquitectura vamos. Este último movimiento que también les planteé yo, abanderado por Ken Sotang, con este tipo de arquitectura orgánica de Arata Isozaki, y que también tiene que ver con la naturaleza del ser humano. En fin, de todos estos movimientos, más bien de todas estas tendencias que se enmarcan en el movimiento moderno, podemos retomar aspectos. Cada uno de ustedes puede retomar varios aspectos para que le den forma a su propia arquitectura, ¿no? De eso se trata esto, insisto. Bueno, pues eso sería todo entonces. No sé si tengan alguna duda, comentario, pregunta. Con esto prácticamente le estaremos dando fin a lo que es el movimiento moderno para entrar a partir de la próxima sesión a lo que es la posmodernidad en la arquitectura y una nueva manera de hacer arquitectura. Y también lo vamos a ver en nuestro país para que también vean parte de lo que es la posmodernidad en México. ¿Alguna duda, comentario, aportación final? Si no, ya para que nos despidamos. ¿No hay dudas? No, que ya sería todo. ¿Sí? Gracias. Bueno, pues entonces hasta aquí le vamos a dejar. Muchas gracias a todos que estuvieron presentes. Por aquí nos va a pasar el archivo que... Sí, lo voy a grabar y lo voy a subir a YouTube y les comparto el vínculo en Classroom. ¿No? Sí, por favor. Sí. Bueno, sale pues, chavos. Cuídense mucho. Gracias. Y Hasta luego. Adiós. Bye. Gracias. Gracias a ustedes.